invitarte a buscar en tu Biblia, Segunda de Samuel, capítulo 6, y lo tengas allí, Segunda de Samuel, capítulo 6. Y vamos a orar con base en este mensaje que el Señor tiene para nuestra vida, que sé que es bien importante y nos sostiene y nos ayuda. Y algo que estoy convencida en este tiempo es que Dios nos está alimentando. Dios nos está llenando con su palabra. En este tiempo, el mejor alimento que hemos recibido y que estamos recibiendo es su palabra, es su oración, su adoración, su abrazo, su consuelo. Y sé que este ha sido el soporte para la iglesia. Y de allí, pues, ha nacido todo lo demás que están haciendo en los diferentes grupos de la iglesia. Siento que ha sido un renovar, un despertar, un reiniciar, un partir de cero. Y ha sido maravilloso que todo se ha fundamentado en la palabra. Veo que todos los grupos, todas las reuniones, todos los encuentros, todo lo que hacemos en este tiempo está centrado y gira alrededor de la palabra de Dios y eso me parece algo espectacular. Entonces quiero que oremos con esta palabra que Dios nos va a regalar en esta noche y que siga siendo una guía para nosotros y siga siendo un consuelo para nuestra alma. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche por esta palabra que tú nos regalas, Señor, con la cual también vamos a orar. Porque sé, Señor, que en medio de nosotros, Señor, hay dolores, hay tristezas, hay proyectos frustrados, Señor, con todo lo que está sucediendo, Señor. Hay algunas cosas, Señor, que venían, teníamos muchos planes, Señor, teníamos muchos proyectos cuando se atravesó este tema de la pandemia, Dios. Y hoy como pueblo tuyo, Señor, nosotros venimos es delante de ti, Padre, a presentarte, Señor, todas las frustraciones, Señor, todos los planes no cumplidos, Señor. Y en algunos, Dios, hemos visto tu sí, pero en algunos hemos visto tu no, porque este tiempo, Señor, no volverá. Este es un tiempo, Señor, que va a quedar atrás en nuestra vida. Y seguramente, Señor, muchos planes que habían, Dios, no se cumplieron. Algunas personas partieron, Señor, de esta tierra, otros nos quedamos, Señor, pero igual, Dios, todo lo que teníamos planeado para este tiempo, Señor, no se va a cumplir según nuestros planes, sino según los tuyos, Señor. Así que en esta noche, Dios, habla a nuestro corazón, sana las heridas, Señor, sana las tristezas, los dolores, las frustraciones, Señor. Y muéstranos, Señor, lo que está adelante, Dios, que podamos enfocarnos, Señor, hacia adelante, Señor, pero que salgamos de esta temporada sin resentimiento, sin dolores, sin tristeza, Señor, sin esa sensación de que no lo logramos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta palabra en esta noche parte de que en este tiempo es probable que algunos de nosotros, muchos de nosotros podamos sentir como que hay sueños y hay proyectos frustrados. Y podemos estar pensando, bueno, se fue, no lo logramos, este año teníamos planes, teníamos metas. Si nos pusiéramos a contar y yo hiciera la pregunta, estoy segura que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nosotros teníamos otros planes para mitad de año, se está pasando mitad de año y vendrá el segundo semestre y vamos a tener que caminar con una dirección de Dios. Y no tenemos himnos muy frecuentes, o sea, no hay canciones muy que nosotros encontremos, ni muchas oraciones en donde nosotros nos levantemos a decirle al Señor, gracias por lo bueno que eres, porque no me diste lo que te pedí. O sea, normalmente nosotros decimos que Dios es bueno y la verdad es esa. Cantamos canciones, adoramos y le damos gracias y le decimos, Señor, tú eres bueno cuando nos dice sí, o sea, cuando nos da lo que nosotros le pedimos. Pero es muy difícil que nosotros tengamos una canción diciendo, gracias, Señor. Bueno, ustedes saben que yo no canto nada, pero una canción que diga como, gracias, Señor, porque no me diste lo que te pedí. No hay, no lo adoramos, no empieza ningún culto. Blady o Janis o ellos que tienen el don, ¿verdad? Que Dios les dio, cantando y diciendo, te alabo, Señor, porque no me diste lo que te pedí. No, no hay. No hay una canción, debe haber,
porque esta noche tal vez vamos a conocer una, pero no es famosa y no está no está en las descargas que muchos de nosotros tenemos de canciones para adorar a Dios cuando levantamos en la madrugada. Y es que nosotros no siempre vamos a experimentar un no como una respuesta de Dios, sino hasta cuando Dios nos revela o hasta cuando Dios nos clarifica que ese no es una respuesta de Él. Amén. Y que no es su plan. No siempre mi plan es el plan de Dios. No siempre lo que yo quiero hacer es lo que Dios quiere que yo haga. A veces yo quiero hacer algo y yo insisto en hacerlo, pero resulta que cuando yo tengo un plan, yo tengo que mantenerlo como mojadito, como siempre presentándoselo a Dios. No puedo iniciarlo en enero con la certeza de que va a ser tal cual como yo lo planifiqué, sino que tengo que durar durante los meses y durante el año, ir trabajando e ir presentándoselo al Señor, ir orando e ir preguntándole a Él, porque puede ser que en el camino se aparezca un no, por ahí no es. Entonces, cuando nosotros vemos segunda de Samuel y seguimos viendo a David, lo empezamos a estudiar un poco el miércoles pasado, y el miércoles pasado entramos a su familia, conocimos un poco su vida, conocimos un poco su trabajo, pero nosotros el miércoles pasado recalcamos de que la Biblia dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos a ver una de las razones por las cuales él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Resulta que en segunda de Samuel, capítulo 6, mucho antes de la historia que contamos el miércoles pasado, esto sucede mucho antes, en el capítulo 6, David en el versículo 10 dice que él no quiso traerse el arca y lo dejó, el arca de Dios, el arca de Jehová, y la dejó en la casa de Obed-Edom. Entonces, Obed-Edom fue bendecido porque quedó el arca en su casa. Pero luego ese arca duró ahí 3 meses, no fue mucho tiempo. Y luego en el versículo 12 dice que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, es decir, a Jerusalén. Entonces él traslada con mucha alegría el arca porque ya la ira de Jehová se había apartado, ya todo estaba bien, la casa de Obed-Edom no fue maldecida, no pasó nada malo, todo estuvo bien, entonces él fue a recoger el arca. Y dice que cuando ellos llevaban el arca de Dios, habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y lo más hermoso que dice el versículo 14, era que David danzaba, era que, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que él es un cantor, que es una persona que tiene estas habilidades para la música. Entonces David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces traen el arca a Jerusalén y bueno, dice que en el versículo 18 del capítulo 6 dice que cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo y cada uno se fue a su casa. Cuenta la Biblia que en este tiempo David entró en una etapa de paz. Dice que entró un tiempo de tranquilidad. Tanto en su casa hubo una etapa de mucha paz, de mucha tranquilidad, y esta fue una etapa que él disfrutó, que él pudo quedarse en su casa, así como estamos nosotros ahora. Y él también, su reino, hubo una paz, hubo un descanso nacional,
porque se acabó por un tiempo la guerra contra los filisteos, que era algo que lo mantenía él supremamente ocupado. Entonces David entra en una etapa de descanso, en una etapa tranquila, está en su casa, está adorando, está buscando la presencia de Dios, está viendo a sus mujeres, a su poco de hijos, y todo está en paz, su casa está en paz, los niños están jugando, parecía que nada malo estaba pasando en esa relación de los hijos y todo lo demás. Y también en el reino había paz, había tranquilidad porque había cesado la guerra. Y dice que en ese tiempo, dice segunda de Samuel ahora capítulo 7, versículo 1, que aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, entonces está hablando de que él estaba muy tranquilo, estaba reposado, lo que yo estoy comentando, está en completa paz, y resulta que en esa paz David se le ocurre y piensa, oye, nosotros trajimos el arca de Jehová desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén, pero yo tengo una casa hermosa. Entonces él empezó a pensar, yo tengo un palacio, las paredes de madera eran hermosas, preciosas, todo lo que le rodeaba era hermoso, y él se puso a pensar, caramba, yo aquí estoy disfrutando de esta paz, de esta tranquilidad, y el arca de Jehová está en esas condiciones, se mueve de aquí para allá, se quedó en aquella casa, pero fíjate la bendición que es tener el arca de Jehová en una casa. Y a David se le ocurre en ese tiempo de paz, en ese tiempo de tranquilidad, es cuando a él le viene una meditación y él decide construirle una casa al Señor. Y él, cuando se le ocurre la idea, como nos sucede a muchos de nosotros, vamos donde alguien y le contamos, oye, ven acá, se me acaba de ocurrir esta idea, yo quiero hacer esto, porque estábamos meditando, porque estábamos en un retiro, no, yo fui a un retiro y yo me arrodillé, yo levanté las manos y yo estaba ahí, el Señor me dio una palabra y yo vengo decidido a hacer esto, a hacer lo otro. Y él en ese tiempo de paz, en ese tiempo de tranquilidad, Dios pone en él convencido de eso, él se lo cuenta a Natán. Entonces él le dice a Natán lo que él está pensando y Natán le dice, claro, esa idea está buenísima. Mire lo que dice versículo 2 y versículo 3. Dice, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en una casa de cedro, yo estoy en una casa maravillosa y el arca de Dios está entre cortinas. Eso no me gusta, eso me hace sentir mal. Entonces, Natán le dijo al rey, porque pues a un rey, ¿quién le iba a llevar la contraria? Entonces Natán le dice al rey, haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Así que en ese momento que David recibe esta palabra de un buen amigo, de un excelente amigo, entonces él en ese momento queda convencido que él, eso que él deseaba, eso le tocaba a él y que él iba a construir un templo para el Señor. Fíjense que cuando a David se le ocurre construir un templo para el Señor, se le ocurre en un momento en el que él está bien con el Señor, es un momento en el que él está en victoria como rey, su casa está en paz, él no está haciendo nada malo. O sea, cuando a él se le ocurre construir un templo para el Señor, eso nace de un corazón humillado, nace de un corazón que está quebrantado, nace de un corazón sincero. Es una persona que se pone a comparar lo bien que él está, lo mal que está el arca. De hecho, seguramente era un plan de Dios y estaba en el pensamiento de él. No tenía David ningún interés oculto cuando a él se le ocurrió construir un templo para el Señor. Era algo que a él se le había ocurrido y era una excelente idea. David no estaba pensando como de pronto pensaríamos nosotros en este tiempo, bueno, voy a construir un gran templo para el Señor, para hacerme famoso, para que todo el mundo me conozca, para que todo el mundo sepa. No, David quería construir un templo para el Señor
no por eso, sino porque él amaba a Dios, porque había tenido un encuentro con él y porque él había visto cómo el arca del Señor podía ser restaurada, y él comparaba su forma de vida y él era consciente que vivir en esa casa donde él vivía era el resultado de las bendiciones que Dios le había dado. Entonces él decía, si yo estoy así, todo lo que yo tengo me lo ha dado Dios, como la casa de Dios va a estar en esas cortinas. Yo quiero para Dios algo aún mejor que aquí donde yo vivo. Así que fue una buena idea, fue un buen plan. ¿Qué esperaría David en ese momento? Usted póngase a pensar que Dios le iba a decir que no. No, ¿verdad? Jamás. No era una idea mala, no era un proyecto que estaba haciéndose por orgullo ni porque él quería sobresalir. Era un proyecto que tenía una meta sana, una meta bien establecida. Pero yo quiero añadir que hay sueños que nosotros tenemos que son buenos, pero no porque sean buenos son de Dios. No porque sean coherentes son de Dios. Por eso siempre tenemos que llevarlos a la presencia de Dios. Natán, cuando le dice eso, que le dice, sí, claro, haz tu proyecto porque Dios está contigo, porque Natán está convencido de que Dios está con David, pero Natán tampoco había orado. Yo no sé si ustedes recuerdan una vez que yo prediqué un mensaje que se llamaba ¿Ya oraste por eso? Y yo en esa ocasión que Dios me dio, ¿ya oraste por eso? Hice un aviso y ahí lo tengo al frente, ahí en la puerta de mi closet, para que todo el tiempo cuando algo pase por mi mente, por muy bueno que sea, yo diga, bueno, Nidia, y le puse en una esquinita, puse, Nidia, ¿ya oraste por eso? Porque puede parecer muy bueno lo que yo quiero hacer o lo que he hecho, y yo puedo decir, ay, yo hice esto, yo quiero hacer lo otro, pero la pregunta es, ¿Dios quería que yo hiciera eso? Entonces en el versículo 4, aconteció que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán. Entonces el Señor viene paz y le habla a Natán, ¿ok? Como un profeta y como una persona en la cual David va a confiar su criterio. Entonces el Señor dice, como David va a escuchar el consejo de su amigo, yo no le voy a hablar a David, yo le voy a hablar a Natán. Entonces el Señor en sueño le habla a Natán y le dice, y le da una palabra y le dice, ve y di a mi siervo David que así ha dicho Jehová, ¿me edificarás tú una casa en la que yo habite? Entonces, este pasaje de Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 5, tiene un paralelo en Primera de Crónicas, en Primera de Crónicas 17. Entonces, quiero que usted me acompañe ahí sin perder Samuel, sin perder Segunda de Samuel, usted me acompañe a Primera de Crónicas, capítulo 17. Y este es el paralelo de este versículo. Aquí en Primera de Crónicas, capítulo 17, lo vamos a encontrar bien claro lo que Dios le dijo a Natán. Y dice capítulo 17, versículo 3. Primera de Crónicas, perdón, porque fue segunda. Primera de Crónicas, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 3 y versículo 4. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado, mire la razón que en ese momento el Señor le da, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. ¿Qué respuesta? ¿Cómo podía Natán presentarse al día siguiente ante su amigo y rey y decirle, tú estabas tan contento, yo te veía tan feliz, tú querías hacer eso para Dios, era algo hermoso, tú querías construirle al Señor una casa, pero mira lo que el Señor te está diciendo? Y entonces, qué duro para un amigo y profeta
tener que acercarse a alguien que tiene un corazón tan enamorado del Señor, tan entregado al Señor, una persona que está dispuesta a darle a Dios lo mejor y tener que decirle, Dios te manda a decir que no quiere que tú le hagas una casa. Entonces, dice segunda de Samuel, vamos nuevamente a segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Así pues dirás a mi siervo David que así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, yo te estoy negando que tú hagas eso porque fue que yo te elegí a ti para otra cosa. Yo a ti te elegí para que tú fueras rey. Ya. Y eso es lo que tú vas a hacer. Entonces, fíjese lo que le dice. Ahora pues dirás a mi siervo, bueno, acá en mi Biblia dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Eso fue lo que yo te llamé a hacer. Yo no, tú no eres ni arquitecto, ni eres ingeniero, ni tú me vas a construir templos, porque yo no te llamé a ti para que tú hicieras eso. Yo te llamé a ti para que tú lideraras a este pueblo. Yo te llamé a ti para que tú fueras rey, ni siquiera sacerdote, sino un rey. ¿Ok? Y entonces no había ninguna duda al respecto. Dios había llamado a David para que él fuera un rey y un buen rey. Tan buen rey fue que no fue bueno en otras cosas, solamente fue muy buen rey. Y en el versículo 9, el Señor le dice, David, mira, no es que yo te esté negando que tú me construyas un templo solamente porque yo te estoy diciendo no lo hagas, porque yo soy un Dios caprichoso que te voy a decir no lo hagas y ya. No, 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 no. Mira lo que yo te digo en el versículo 9. En el versículo 9 yo te digo que he estado contigo. Siempre voy a estar contigo. Voy a apoyarte en lo que tú hagas. Yo he estado contigo en todo cuanto tú has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Yo te he dado la victoria, le dice el Señor. Y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Entonces el Señor le está diciendo en otras palabras, yo te he designado y tú has contado con todo mi respaldo en aquello para lo cual yo a ti te llamé a hacer. Tú eres un soldado, tú no eres un constructor. Así es que no va a ser algo que tú vas a hacer para mí. En el versículo 12 y en el versículo 13, el Señor le dice, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo. O sea, el Señor solo le hace una promesa y le dice, un día cuando tú no estés vivo, cuando ya tú no estés aquí, yo voy a levantar un descendiente tuyo y ese descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y entonces David pudo decir, ah, qué bendición. Claro, lo va a hacer alguien, pero no soy yo. Yo quería hacerlo yo, estaba en el corazón de él hacerlo. David quería hacerlo con sus propios esfuerzos y seguramente lo pensó bastante. Él deseaba hacer eso. Era de él la idea, ¿ya? Era un gran propósito que él tenía. Pero el Señor dice, a ti te digo no y a tu hijo le digo sí. ¿Cómo reaccionamos? O cómo pudiéramos reaccionar. A ti te digo no, pero a tu esposa le digo sí. A ti te digo no, pero a tu esposo le digo sí. A ti te digo no, pero a la persona que está a tu lado, no sé si hay alguien allá a tu lado, a ti te digo no, pero a la persona que está a tu lado le digo que sí. Y a ti te digo sí, pero a la persona que está mirando al frente le dije no. Porque a ti yo te llamé para hacer esto y a ti yo te quiero colocar para hacer aquello. Porque en eso
Yo así lo determiné. Y viendo la sección paralela, vamos a buscar una palabra mucho después, segunda de Crónicas 6, 7 y 9. Vamos a dejar un momentico Samuel, porque vamos a volver allá a segunda de Samuel. Pero vamos a ir un momentico a segunda de Crónicas, 6, y veamos como alguien diría, muchos años después, pasado mucho tiempo, Salomón dice lo siguiente, segunda de Crónicas 6, versículos 7 y 9. Dice, ¿ya estamos ahí? Habían pasado muchos años después y el hijo dice lo siguiente, capítulo 6, versículos 7 al 9, dice, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre, dice Salomón, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. O sea, el Señor le afirma que estuvo bien que lo hubiera tenido en su corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. O sea que este cuento David se lo contó a sus hijos y se lo contó a Salomón. Y ellos sabían que su papá deseaba construir un templo y él le contó al punto que cuando Salomón le va a dedicar el templo al Señor, recuerda lo que le sucedió a su padre. Y dice, mi padre deseaba hacerlo. Eso estaba en su corazón, pero Dios le dijo que él no lo iba a hacer. Ahora estoy yo aquí dedicando esta casa al Señor. La última parte de ese versículo 8 de segunda de Crónicas, capítulo 6, esa segunda parte donde dice, has hecho bien al tener esto en tu corazón, es algo súper especial, porque haberle transmitido eso a sus hijos fue algo maravilloso, que su hijo pudiera decir, mi padre, Dios le dijo que era muy bueno que lo hubiese mantenido ese deseo en su corazón. Era como si Dios le estuviera diciendo a David, te felicito por la idea que has tenido. Te felicito, David, por tener un corazón tan sensible para mí al desear construirme una casa de adoración para mi gloria. Pero cuando Dios dice no, eso no necesariamente significa que las cosas no se van a hacer. Puede ser que un no de Dios simplemente es una redirección de lo que Él quiere hacer. Bueno, sí lo quieres hacer, pero no lo harás en este semestre. Sí lo vas a comprar, pero no será ahora durante la pandemia. Sí vas a viajar, pero no será en este tiempo. Sí vas a lograr ese sueño, no, Señor, yo quiero hacer esto para ti, yo me quiero capacitar, yo quiero servirte, yo quiero viajar, yo quiero ir a determinado lugar. Sí lo vas a hacer, pero no ahora, porque no siempre un no de Dios significa un no definitivo, pero sí puede ser una forma distinta. De pronto yo preparé algo para el Señor, preparé algo de manera muy especial para servirle a Dios. Y nunca lo pude usar para servirle a Él. Y el Señor puede decir, lo hiciste para mí, qué bueno que lo hiciste para mí, qué hermoso que la iglesia lo hizo para mí, les felicito por haberlo hecho, pero no lo van a usar en este tiempo. No quiere decir que yo estaba en desacuerdo, simplemente no es el tiempo. Pero bueno, Señor, ¿cuándo es el tiempo? No sé. Lo que pensaron era muy bueno. ¿Quién puede decir que era en realidad la voluntad de Dios? Solo Dios y el tiempo. A veces nosotros decimos, bueno, yo hice esto para Dios y yo no voy a cambiar de decisión así el mundo se calla.
pero eso depende de que Dios nos confirme que así va a ser. Nosotros por eso debemos permanecer con los proyectos de Dios en oración. Y pudiéramos sacar como conclusión que Dios no llama a todo el mundo a hacer lo mismo, ni a todo el mundo, a todas las iglesias a construir templos, a todo. Puede suceder que a alguna iglesia le regalen un templo ya hecho, ¿por qué no? Porque ha pasado. Bueno, yo quiero construir un templo, pero mañana alguien me dice, pastora Nidia, mire, aquí tenemos un templo que está desocupado, sabemos que usted anda buscando y aquí, o sea, no sabemos, Dios no nos llama a todos a hacer lo mismo. Ahora, la reacción de David. ¿Cómo reaccionar cuando Dios nos dice no? Por eso Dios amaba tanto a este hombre, porque este hombre tenía un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer a Dios. Dice la palabra en 2 de Samuel 7, versículo 18, que lo que David hace cuando recibe el no del Señor es ir a un lugar apartado y empezar a meditar en ese mensaje que él recibe con el no de Dios. Y el versículo 18 dice que entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿qué soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Es como si le dijera, Señor, ¿quién soy yo para oponerme a algo que tú has decidido? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para tratar de hacer lo que no me corresponde? Y le dice, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún vamos a leer hasta el 20. Y aún esto te ha parecido poco, oh Señor Jehová, pues también has hablado del futuro de tu siervo. También ya me estás hablando de ese futuro. ¿Qué más puede añadir David al hablar contigo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a hacer, Señor? Si tú tienes el control de todo, ¿qué voy a hacer? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Jehová. Eso era lo que a Dios le gustaba de David, no sé. Me encantaba. David va y dice, bueno, ya, tú estás hablando de mi futuro, está bien. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para merecer tener todos estos hijos, tener todas estas riquezas? ¿Quién soy yo para ser un rey? ¿Por qué me creo el más? Si tú fuiste el que me pusiste a ser rey, ¿quién soy yo ahora para molestarme por una decisión que tú has tomado? Y esa reacción fue una reacción espectacular. Qué momento tan grandioso ese donde David le dice al Señor, me rindo a ti, Señor. Me rindo, Señor. Y esas palabras para el Señor son palabras llenas de alabanza. Es como si lo estuviera adorando con una canción, diciéndole, Señor, ¿quién soy yo? Como diría yo. Yo cuando leía esta palabra preparándola para esta noche, yo le decía al Señor, ¿quién soy yo para que todavía tener a mis padres vivos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para haber regresado a vivir a la casa de mi mamá y poder disfrutar esta etapa de su vida y estar a su lado y poderla besar y besar a mi papá, un hombre enfermo de 88 años, en una cama hace tantos años? ¿Quién soy yo para disfrutar esa experiencia, Señor? ¿Quién soy yo para tener a mis hijos estudiando, sirviéndote a ti? ¿Quién, Señor? Es como diciéndole, Señor, todo lo que tengo ni me lo merezco, porque todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y yo decía, bueno, yo nunca había hecho eso. Yo nunca me había puesto a decirle al Señor esas cosas. Se me ocurrieron cuando vi cómo David reaccionó a un no de Dios. Cómo David reaccionó a un Dios que le dijo, no lo vas a hacer. Y es como alguien pudiera decir, ¿cómo así que no? Si es para ti, yo no te voy a hacer, es para ti. Y eso no lo hice, fue para ti y ahora tengo que dejarlo tirado. Ahora ya no lo voy a usar porque lo hice para ti. Mira, todo esto cambió, ahora que desánimo, yo no sé qué va a venir. No, dice que David fue y le dijo al Señor, si aún lo que tengo ni me pertenece y no debo ni sentirme orgulloso. Ahora, si tú dices que no lo haga, bueno, Señor, está bien. Y en el versículo 22 le dice,
Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre. Era una alabanza, era una adoración. Su respuesta a un no de Dios. Y en el versículo 24 dice, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tus siervos, sobre su casa, y haz conforme, subraye eso en su Biblia, haz conforme a lo que has dicho tú, Señor. Y en el versículo 29 le dice, ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Y entonces podía venir en David una depresión, una tristeza, bueno, ya, esto ya no sé qué, pero dice que David dice en Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 1. Segunda de Crónicas, perdón, Primera de Crónicas. Estoy enamorada de Segunda, pero es Primera. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 1. Y entonces David siguió soñando con la idea y un día iba caminando, así como cuando uno sale y empieza a mirar, así como, ¿dónde estará? ¿Dónde quedará? Ay, aquí sí quedaría bien hacerle la casa. Eso se quedó en el corazón de él. Entonces él por donde iba decía, ay, si aquí yo pudiera hacer la casa para el Señor. Ay, si esta tierra fuera. Bueno, el Señor dijo que eso lo va a hacer un descendiente mío, todavía no sé quién es, pero qué tal que él hiciera esto. Ay, si fuera yo, yo fuera, yo viajara, yo hiciera, yo esto, pero ya Dios dijo que no. Y en el capítulo 22, versículo 1 de Primera de Crónicas, dice David, aquí estará la casa de Jehová Dios. Y aquí queda, es como cuando uno dice, ay, aquí quedaría bien la casa, ay, aquí quedaría bien el altar, esto aquí se vería bonito. Entonces él está como imaginándose que aquí quedaría el altar del holocausto para Israel y él empieza a soñar con eso. Pero algo hermoso que David hace es que aún sabiendo que él no era el que iba a construir el templo para el Señor, él decide apoyar a su hijo en la construcción del templo. Y sabiendo que él no lo haría, le ofrece todo su apoyo. Esa es una respuesta muy buena a uno de Dios. Así es que aquí en Primera de Crónicas 22, del 2 al 5, él dice, después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las punturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo, eres muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, dice la palabra, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Esa fue la respuesta de él, preparar todo para que se cumpliera el sueño de Dios. Qué bendición